Desde niño, te enseñaron que un hombre de verdad no llora. Que sentir es una debilidad, que mostrar emociones te hace vulnerable. El mundo espera que seas fuerte, inquebrantable, frío. Pero, ¿qué pasa cuando esa armadura se convierte en una prisión? ¿Qué ocurre cuando, al intentar ocultar lo que sientes, terminas alejándote de ti mismo? Durante siglos, la masculinidad ha sido definida por la resistencia y la insensibilidad. Pero, ¿realmente eso hace a un hombre más fuerte? ¿O esta idea ha estado destruyendo la vida de millones de hombres sin que se den cuenta? La respuesta podría ser mucho más profunda de lo que imaginas. Nos han hecho creer que ser hombre significa no mostrar debilidad, que la frialdad es sinónimo de fortaleza y que quien expresa lo que siente pierde respeto. Pero, ¿y si todo esto fuera una gran mentira? Lo que no te dicen es que reprimir tus emociones no te hace más fuerte, sino más frágil. Que el silencio no es sinónimo de control, sino de una desconexión interna que afecta tu vida sin que te des cuenta. Hoy vamos a desmontar esta idea impuesta. Vamos a descubrir cómo la sociedad ha moldeado la masculinidad y por qué es hora de cuestionarlo todo. Porque tal vez ser hombre no significa lo que siempre te dijeron. Desde tiempos ancestrales, la idea de la masculinidad ha estado ligada a la fortaleza, al dominio, a la resistencia ante el dolor. Ser hombre ha significado ser un guerrero, alguien que no se quiebra, que no duda, que no muestra vulnerabilidad. Pero, ¿quién definió esto? ¿Y por qué? Desde la infancia, los hombres reciben mensajes que refuerzan esta visión. No llores, aguántate como un hombre, los hombres no se quejan. Estas frases parecen inofensivas, casi cotidianas, pero esconden un mensaje mucho más profundo: sentir es peligroso, mostrar emociones es una debilidad, y quien no es fuerte todo el tiempo no es un verdadero hombre. El problema es que este modelo de masculinidad ha moldeado generaciones enteras, creando hombres que han aprendido a desconectarse de sí mismos. Porque cuando te enseñan que expresar tus emociones te hace débil, terminas enterrándolas tan profundamente que incluso olvidas que existen. Pero, ¿realmente un hombre sin emociones es más fuerte? Lo que no se dice abiertamente es que reprimir emociones no solo afecta la mente, sino también el cuerpo. La tristeza no desaparece, el miedo no se disuelve, la frustración no se desvanece. Solo quedan atrapados dentro, acumulándose como un peso invisible que, tarde o temprano, encuentra una forma de manifestarse. Algunos terminan volviéndose más agresivos, otros se refugian en el trabajo, en el alcohol o en la indiferencia. Pero en todos los casos, el costo es alto: relaciones vacías, aislamiento emocional y una sensación de insatisfacción constante que no parece tener una causa clara. Muchos hombres adultos no saben cómo expresar lo que sienten porque nunca les enseñaron a hacerlo. No pueden pedir ayuda cuando la necesitan porque han sido condicionados para creer que eso es una señal de debilidad. Y en lugar de canalizar sus emociones de forma sana, terminan reprimiéndolas hasta que explotan en formas destructivas. El enojo es una de las manifestaciones más comunes de esta represión. En una sociedad donde la sensibilidad masculina está mal vista, el enojo es una de las pocas emociones que los hombres sienten que tienen permiso de mostrar. Pero detrás de la ira suele haber algo más: tristeza, miedo, frustración, emociones que no han encontrado una salida. Por eso, a menudo los hombres no expresan directamente su dolor, sino que lo transforman en distanciamiento, irritabilidad o frialdad. No porque no sientan, sino porque han aprendido que expresar lo que sienten no es una opción. Este modelo no solo afecta la forma en que los hombres se relacionan con los demás, sino también su relación consigo mismos. Cuando alguien se acostumbra a ignorar sus emociones, empieza a vivir en un estado de desconexión interna. Se vuelve un extraño para sí mismo. No sabe lo que realmente siente, porque ha pasado toda su vida tratando de evitarlo. Y cuando uno no sabe lo que siente, tampoco sabe lo que quiere, lo que necesita o lo que realmente lo hace feliz. La depresión y la ansiedad en los hombres suelen manifestarse de forma diferente que en las mujeres. Mientras que ellas pueden expresar abiertamente su tristeza o buscar apoyo emocional, muchos hombres la ocultan detrás del cansancio, la apatía o incluso el mal humor. En lugar de verbalizar su angustia, se sumergen en el trabajo, en los videojuegos, en el ejercicio extremo o en cualquier actividad que les permita escapar de su propia mente. Pero lo más preocupante es que, aunque este modelo de masculinidad genera sufrimiento, sigue siendo defendido como una virtud. Porque admitir que ser insensible no es fortaleza significaría cuestionar siglos de creencias profundamente arraigadas. Lo curioso es que, cuando observamos la historia, encontramos que las figuras masculinas más admiradas no eran frías e insensibles, sino hombres que, a pesar de su fortaleza, también sabían conectar con sus emociones. Los grandes líderes, filósofos y guerreros no eran autómatas sin sentimientos.
Al contrario, eran personas que habían aprendido a equilibrar la fuerza con la sensibilidad, la razón con la emoción, la disciplina con la humanidad. Entonces, si ser hombre no significa ser insensible, ¿qué significa? ¿Cómo se puede redefinir la masculinidad sin perder aquello que la hace fuerte? En la siguiente parte del vídeo, exploraremos cómo podemos reconstruir la idea de lo que significa ser un hombre sin caer en los extremos. Porque la verdadera fortaleza no está en la frialdad, sino en la capacidad de ser auténtico sin miedo al juicio. Y quizás ha llegado el momento de dejar atrás las viejas creencias y construir una nueva forma de ser hombre. Si alguna vez has sentido que necesitas ocultar lo que sientes para ser aceptado, este vídeo te hará ver la realidad desde otra perspectiva. La masculinidad no tiene por qué ser una prisión. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos la verdad que muchos prefieren ignorar. La idea de que los hombres deben ser fríos e insensibles ha sido reforzada por generaciones. Pero lo que pocas veces se dice es el costo oculto de esta creencia. Reprimir emociones no es sinónimo de fortaleza. Al contrario, es una de las mayores formas de fragilidad. Un hombre que no sabe expresar lo que siente no solo se aleja de los demás, sino que se aleja de sí mismo. Algunos creen que evitar el dolor es la mejor manera de mantenerse fuerte. Creen que, si no se permiten sentir tristeza, miedo o frustración, serán más resistentes ante la vida. Pero ignorar las emociones no las hace desaparecer. Solo las vuelve más difíciles de manejar. Un hombre que nunca aprendió a gestionar su tristeza se convierte en alguien que, cuando la enfrenta, no sabe qué hacer con ella. Un hombre que ha reprimido su miedo por años se vuelve incapaz de reconocer cuando necesita pedir ayuda. El problema es que esta desconexión emocional se ha normalizado. Se espera que los hombres mantengan el control en todo momento, que no se dejen afectar por nada. Pero, ¿qué pasa cuando ese control se vuelve una carga imposible de sostener? La realidad es que la mayoría de los hombres no viven en un estado de equilibrio emocional. Viven en una lucha constante por ocultar lo que sienten. Y esta lucha interna tiene consecuencias. Uno de los efectos más comunes de esta represión es la dificultad para conectar con los demás. Las relaciones profundas, sean de amistad, pareja o familia, requieren vulnerabilidad. Requieren que las personas sean capaces de compartir sus emociones, de expresar lo que sienten sin miedo al juicio. Pero cuando a un hombre se le ha enseñado que mostrar sus sentimientos lo hace débil, tiende a aislarse. No porque quiera, sino porque no sabe cómo hacer lo contrario. Muchos hombres terminan cayendo en relaciones superficiales porque la idea de abrirse emocionalmente les resulta aterradora. No es que no quieran ser comprendidos, es que nunca aprendieron cómo hacerlo. Y así, lo que empezó como una simple norma social se convierte en una barrera invisible que los separa de experiencias más auténticas y significativas. El otro efecto de esta desconexión es que los hombres se vuelven más vulnerables a la soledad y la depresión. Las estadísticas son claras, los hombres tienen tasas más altas de suicidio, pero buscan ayuda psicológica con mucha menos frecuencia que las mujeres. No porque no lo necesiten, sino porque la sociedad ha creado la idea de que pedir ayuda es un signo de debilidad. Y muchos prefieren sufrir en silencio antes que ser vistos como alguien que no puede manejar su propia vida. Pero aquí está la gran paradoja, la verdadera fortaleza no está en la capacidad de aguantar el dolor en silencio. Está en la capacidad de reconocerlo, de enfrentarlo y de encontrar maneras sanas de lidiar con él. No hay valentía en la negación, pero sí en la aceptación. Un hombre que puede mirarse a sí mismo con honestidad y aceptar lo que siente no es un hombre débil, es un hombre con un dominio real sobre sí mismo. Históricamente, los hombres más influyentes no han sido aquellos que negaron sus emociones, sino aquellos que aprendieron a canalizarlas. Los grandes líderes, pensadores y artistas han entendido que la sensibilidad no es un obstáculo, sino una herramienta. Un hombre que es capaz de sentir profundamente es un hombre que puede actuar con mayor claridad, porque no está cegado por la necesidad de aparentar dureza. Pero cambiar esta mentalidad no es fácil. Requiere cuestionar ideas que han sido repetidas por siglos. Requiere desaprender lo que nos enseñaron sobre la masculinidad y reconstruirla desde un lugar más auténtico. Y esto no significa perder fortaleza, sino redefinirla. Un hombre fuerte no es aquel que no siente, sino aquel que sabe manejar lo que siente sin permitir que lo controle. Este cambio de perspectiva no solo beneficia a los hombres, sino también a quienes los rodean. Cuando un hombre aprende a expresarse, sus relaciones mejoran. Cuando deja de ver la vulnerabilidad como una amenaza, se vuelve más accesible, más presente, más humano. Y cuando se permite ser el mismo sin las limitaciones impuestas por la sociedad, encuentra una libertad que pocos conocen.
Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué significa realmente ser un hombre? Si ser insensible y frío no es la respuesta, ¿qué alternativa existe? La realidad es que no hay una única forma de ser hombre, porque la masculinidad no debería ser una prisión con reglas rígidas. Ser hombre no debería significar renunciar a sentir, ni debería ser una competencia de quien aguanta más sin quebrarse. En la siguiente parte del vídeo, exploraremos cómo redefinir la masculinidad sin perder lo que la hace fuerte. Porque la verdadera fortaleza no está en la frialdad, sino en la capacidad de ser auténtico sin miedo al juicio. Y quizás ha llegado el momento de dejar atrás las viejas creencias y construir una nueva forma de ser hombre. La idea de que un hombre debe ser frío e insensible no es solo una expectativa social, sino una construcción que ha sido reforzada durante generaciones. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más de cerca y nos damos cuenta de que esta imagen de fortaleza es, en realidad, una máscara? Durante toda la historia, se ha promovido la idea de que la masculinidad debe ser dura, impenetrable, libre de debilidades emocionales. Pero lo que nadie dice es que este modelo no es sostenible. No porque los hombres no puedan ser fuertes, sino porque la fortaleza no significa la ausencia de emociones, sino la capacidad de gestionarlas. El problema de esta visión tradicional es que convierte la sensibilidad en un enemigo. Desde niños, se enseña a los hombres que deben reprimir su vulnerabilidad, ocultar sus miedos y jamás mostrar signos de debilidad. Pero la gran revelación es esta: reprimir emociones no es una demostración de poder, sino un signo de miedo. El miedo a ser juzgado, el miedo a ser rechazado, el miedo a no encajar en el modelo de hombre que la sociedad espera. Y este miedo, lejos de hacerlos más fuertes, los hace más frágiles. Un hombre que no sabe identificar sus emociones está en desventaja en todos los aspectos de su vida. Las relaciones personales se vuelven más distantes porque no puede expresar lo que siente. Los momentos de estrés se vuelven más difíciles de manejar porque nunca aprendió a lidiar con la presión de otra manera que no sea el silencio o la ira. Las decisiones importantes se vuelven más confusas porque no tiene un verdadero contacto con sus propios deseos y necesidades. Pero la verdad más impactante es esta: la frialdad no hace a los hombres más respetados, sino más incomprendidos. El mundo está lleno de hombres que han seguido este modelo y que, a pesar de haber logrado éxito, reconocimiento o estabilidad, sienten un vacío que no pueden explicar. Es el vacío de no haber aprendido a conectar consigo mismos, de haber pasado años interpretando un papel en lugar de permitirse ser auténticos. Y aquí es donde surge la gran pregunta: si la frialdad no es fortaleza, entonces, ¿qué significa realmente ser un hombre fuerte? La respuesta es completamente distinta a lo que siempre nos enseñaron. La verdadera fortaleza no es la represión, sino el control consciente de las emociones. No es la indiferencia, sino la capacidad de sentir sin dejarse arrastrar por los impulsos. No es la rigidez, sino la habilidad de adaptarse, de crecer, de aprender sin miedo a perder la imagen que otros esperan. Los hombres más admirados de la historia no fueron aquellos que nunca mostraron emociones, sino aquellos que aprendieron a canalizarlas. Grandes líderes, pensadores y revolucionarios entendieron que la sensibilidad no es un obstáculo, sino una herramienta. Que la capacidad de entender las propias emociones les daba claridad, visión y una conexión más fuerte con los demás. Un hombre que conoce sus emociones no es alguien débil, sino alguien con poder real sobre sí mismo. Porque en lugar de ser esclavo de la ira o del miedo, puede usarlos a su favor. En lugar de reprimir lo que siente hasta explotar, aprende a manejarlo antes de que se convierta en un problema. Pero esto no es solo teoría. La ciencia ha demostrado que los hombres que desarrollan inteligencia emocional tienen más éxito en sus relaciones, en sus carreras y en su bienestar general. Son más resilientes al estrés, más equilibrados en sus decisiones y, lo más importante, más felices. La gran revelación es que el modelo de masculinidad tradicional, basado en la insensibilidad, no ha creado hombres más fuertes. Ha creado hombres más aislados, más frustrados y más propensos a problemas de salud mental. Y lo peor de todo es que muchos ni siquiera se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Pero esto no significa que debamos rechazar por completo la masculinidad. Al contrario, significa que es momento de redefinirla. Porque ser hombre no debería ser una carga, ni una lista de reglas estrictas sobre lo que se puede o no se puede sentir. Ser hombre debería ser una experiencia libre, flexible, donde la fortaleza no signifique negación, sino equilibrio. Y ahora que sabes esto, surge la pregunta más importante de todas: ¿seguirás aferrándote a una idea de masculinidad que te limita, o empezarás a construir tu propia definición de lo que significa ser un hombre? La respuesta solo depende de ti. Durante toda la vida, los hombres han sido moldeados por una idea rígida de lo que significa ser fuerte.
Se les ha dicho que deben resistir el dolor sin quejarse, que expresar emociones es una debilidad y que el valor de un hombre se mide por su capacidad de mantenerse firme sin importar lo que pase. Pero ahora sabemos la verdad, esta imagen de masculinidad no solo es una carga pesada, sino que también es una prisión invisible. Nos han hecho creer que la frialdad es sinónimo de fortaleza, pero en realidad, lo que se esconde detrás de la insensibilidad no es poder, sino miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a ser visto como débil, miedo a no encajar en el modelo de hombre que la sociedad ha impuesto. Pero, ¿qué sentido tiene una fortaleza que aísla en lugar de conectar? ¿De qué sirve la resistencia si el precio a pagar es el vacío? Un hombre que se desconecta de sus emociones no se convierte en alguien más fuerte, sino en alguien más frágil. Porque cuando la vida lo golpea de verdad, cuando la presión es demasiado grande, no tiene herramientas para lidiar con lo que siente. Y esto no solo lo afecta a él, sino también a las personas que lo rodean. Familias distantes, relaciones superficiales, hijos que crecen sin una figura paterna emocionalmente presente. Pero aquí está la gran lección: ser hombre no significa elegir entre ser fuerte o ser sensible. No son opuestos, son complementarios. La verdadera fortaleza no está en negar las emociones, sino en aprender a manejarlas. No está en ignorar el dolor, sino en enfrentarlo con inteligencia. No está en la frialdad, sino en el equilibrio entre la razón y la emoción. El mundo necesita una nueva definición de masculinidad. Una que no castigue la vulnerabilidad, sino que la entienda como parte de la experiencia humana. Una que no obligue a los hombres a cargar con un peso innecesario, sino que les permita ser libres de expresarse sin miedo al juicio. Porque la verdadera fortaleza no es reprimir lo que sientes, sino ser capaz de aceptarlo sin que te destruya. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir encajando en el molde de una masculinidad que te limita o vas a tomar el control de tu propia identidad? La respuesta solo depende de ti. Si este vídeo te hizo reflexionar sobre la forma en que la sociedad define la masculinidad, dale like ahora mismo. Así sabremos que este es un tema importante y podremos traer más contenido como este. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que necesitabas ocultar tus emociones para ser aceptado? Tu opinión es valiosa, quiero saber qué piensas.